eh, mu- dentro de todas esas cosas que ocurren, de todas las cosas que tenemos que nosotros en los actuales momentos del mundo de pronto conocer, es como nace la palabra banco, porque la palabra banco proviene de una época en que se comienzan a desarrollar eh, lo que algún tratadista decía el alargamiento de la mano. Había un libro que hablaba sobre cómo comenzó a alargarse el poder de la mano que se hizo a través de los de las de todas aquellas cosas que le colaboró a la mano para producir o hacer cosas para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una flecha para cazar. O por ejemplo, una hacha para romper. O al principio no era un hacha, sino era una piedra amarrada con una rama a un palo para romper. Y eso se fue perfeccionando hasta que se transformó en, en instrumentos que le sirvieron al ser humano para elaborar todos sus productos para satisfacer necesidades. Hablamos, por ejemplo, de hacer herraduras para los caballos. Entonces nace el herrero. Hacer asientos. Entonces nacen los carpinteros. Hacer zapatos. Entonces nacen los zapateros. Estos productores comienzan a buscar mecanismos de cómo pueden desarrollar un camino de lo que podríamos llamar mercado. Y en la época feudalista, alrededor de un castillo, de lo que llamaban los señores feudales, es toda una explicación muy profunda. Pero como lo que vamos a ver hoy es el nacimiento de eso que decimos la palabra banco, que es lo que nos está interesando para estas épocas. Entonces, estos señores que comienzan a producir productos para satisfacer necesidades como los zapatos, como los asientos, como las herraduras, y aparecen también elementos minerales como la sal, y se comienza a reunir un grupo de lo que llamaron en ese tiempo salidos de los campesinos que estaban rodeando el castillo, nacidos de esta clase que es una nuevo estamento, se va colocando alrededor de los castillos. Y allí nace lo que llamamos los siervos de la gleba, lo que llamaron los artesanos, que aparecen alrededor de los castillos. Estos artesanos comienzan a intercambiar productos, y esos intercambios es lo que la primera palabra económica que nace en el intercambio, que es trueque.
se comienzan a intercambiar este trueque entre un zapatero que necesitaba una herradura, iba y lo cambiaba por la herradura, y así sucesivamente comenzaron a intercambiar productos y nace la forma de conseguir los productos a través de este sistema. Pero habían grandes distancias muchas veces para encontrarse entre un productor y otro productor. O sea, grandes distancias quiere decir que, por ejemplo, una persona necesitaba un asiento y tenía que hacer un recorrido de muchos kilómetros para llegar hasta ese asiento. Y cuando llegaba allá, por ese asiento, pero cuando llegaba allá, por ejemplo, un productor de herradura necesitaba un asiento, llegaba allá, este productor le decía que él no necesitaba ese producto, que él necesitaba era sal. Y entonces este señor le tocaba ir a donde el señor de la sal y decirle que si ese producto le servía, que si esa herradura le servía al señor de la sal, que se lo intercambiaba por ese producto, y ir después a donde el señor de los asientos. Y este sistema se volvió muy dispendioso, creaba grandes dificultades, porque una persona por un producto se podía demorar mucho tiempo para conseguirlo. Esto hizo que apareciera la primera forma de intercambio. O sea, necesitaron de crear un sistema diferente al trueque, y fue cuando se le dio el valor, cuando ya nace el primer sistema de crear un valor, que es la moneda. Y la moneda, que era al principio, buscaron un sistema donde se pudiera producir una moneda que fuera cogiendo un valor. Fue en ese tiempo ya se consideraba el oro como un metal especial, un metal precioso, y le tenían mucho aprecio. Nacen las monedas de oro. Y ahí va tomando mucha fuerza el valor de ese metal desde esa época. Porque entonces esas monedas dieron el camino para que se comenzaran ya no a intercambiar los productos por otros productos en el sistema trueque, sino por esa moneda de oro. Y se iba intercambiando esa moneda de oro por productos. Estos artesanos que vivían al lado de los feudales no vivían en los castillos, sino que vivían en sus casas, porque pertenecían a los siervos, a los campesinos que vivían al lado del castillo. Y ellos les tocaba a estos artesanos, cuando terminaban de trabajar en las noches, irse hasta sus casas, allá a vivir a sus casas. En este trayecto entre el lugar donde estaban cerca al señor feudal, donde el señor feudal tenía para su defensa un grupo de personas que los convirtió en los defensores de su castillo, que fueron los primeros que eran digámoslo así, como los soldados del castillo, que defendían el castillo. Y por eso nacen las lanzas, por eso nacen las espadas, por eso nacen todas estas armas para defender los castillos. Pero estos soldados defendían su castillo
de otros señores feudales que luchaban también por avasallar, por dominar todas las tierras en esa época feudalista. Entonces comienza un sistema donde, al salir los señores artesanos hacia el campo, todo está enmarcado hasta un territorio determinado donde los señores feudales tenían su dominio, y estos señores que vivían del campo tenían que pagar en impuestos lo que producían. Le pagaban en producción agrícola, una parte la dejaban para la casa y la otra se la daban al señor feudal. Esa fue la primera forma de producir la parte agrícola, ¿no? Los señores feudales, los campesinos producían y le pagaban a ellos. Y se hicieron entonces alrededor esos artesanos y salían hacia sus casas cuando terminaban de trabajar. Entonces la acumulación de monedas en los intercambios hizo que ellos, cuando salían de la zona de artesanos hacia el campo, hacia sus casas, llevaran bolsas con oro, y nacen los primeros grupos, digámoslo así, ¿cómo le podríamos decir? Atracadores o rateros, pero allá le tenían otros nombres, no sé cómo decirles, pero de todas maneras ellos, cuando salían los señores de ahí, de la parte artesanal hacia sus casas, le robaban las bolsas de oro. Entonces, en ese momento, el mismo sistema buscó una solución. Y la solución fue crear un sistema donde, en lugar de llevar esa plata hasta... ¿me permites un momentico? Termino esto ya termino esto y ya voy para allá. Perdónenme que yo me ocupo porque yo tengo que mirar muchas cositas, y entonces les pido disculpas por ese impasse. Entonces, estos señores que les tocaba ir hasta el campo y que llevaban las bolsas de oro, pues al caer bajo las manos de estos fascinerosos, les quitaban las bolsas de oro y tenían que buscar una solución. Y la solución la encuentran entonces cuando nace una forma de guardar la plata en el castillo del señor feudal. Y nace un señor que se encarga de guardar esa plata y que está sentado en una banca. O sea, banca es igual a asiento. Entonces lo encontraron en una banca, más o menos una banca así, y una madera así, una mesa así, y sobre esa mesa colocaban vamos a ver si encontramos un billete. Colocaban un billete, ¿sí? Y este billete iba hacia la bolsa y la guardaban en los castillos, y como los castillos eran defendidos por los soldados, pues
Entonces, ese dinero que era oro, no era igual al billete que tengo acá, sino era oro, monedas de oro, pues comenzó a ser defendido de que no fuera de alguna manera saqueado por los individuos que estaban al acecho cuando estos artesanos iban hacia sus casas. Y ahí nace la primera forma de hacer un banco. O sea, era un asiento, lo que les mostré de mesa, se recogía la plata, se metía en una bolsa, se iba y se guardaba. Y nace la primera forma de controlar de que no haya saqueos. Y entonces los bancos nacen como una necesidad para no permitir el saqueo. Hay situaciones que se están presentando en los países donde no se inició la banca, porque la banca se inicia en países como Inglaterra, donde nacen economías muy, muy fuertes. Y como el que primero pega dos veces, pues allá se inicia toda la banca a nivel mundial. Actualmente los países a los que se les quiere vender ideas, se les dice manipulen la banca. Al Estado le dicen manipule la banca, porque es que allá está la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿se está convirtiendo el Estado en un saqueador? O sea, lo mismo que ocurría con los artesanos cuando iban a sus casas, se está convirtiendo en eso, en un saqueador. El banco se está convirtiendo en un saqueador. Ya no hay manera de proteger de que no haya el sistema de que les quiten a esas formas de guardar el dinero. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿se está convirtiendo actualmente los estados que quieren ser lo que llaman ahora evolucionarios de alta calidad en estados saqueadores? Porque si ya van a manipular los fondos que hay guardados en los bancos, ¿se está convirtiendo en eso? ¿De qué clase vienen los individuos que quieren hacer Estado a nivel actual? ¿De esas clases? Hay herencias que pertenecen desde antiquísimos años a esas clases, como por ejemplo, digámoslo así, los hijos del padrino o los hijos de la mafia que ahora que entraron a las universidades y que ahora van a dirigir los pueblos. Esa es una pregunta que yo se las dejo ahí. Lo que yo quería en primera instancia era explicar cómo nace la palabra banco. Entonces la palabra banco nace de la palabra banca, que era estar sentado recogiendo los dineros y guardándolos. Ahí está, ahí los dejo y en la próxima nos vemos.